Las funas. Un problema que ya hemos visto que se repite constantemente en nuestro país. Y en su momento dijimos casi como chiste que todas las semanas estaban funando a alguien, pero se está volviendo una realidad. Porque vamos a ver que ya se han dado numerosas funas a políticos, Boric, Giorgio Jackson, Jasna Proboste, entre otros. Y el más reciente en este caso es el candidato presidencial por Chile Vamos, la coalición de la derecha, Sichel, Sebastián Sichel, que fue funado en la ciudad de Rancagua, en la región de O'Higgins, de Chile, y que respondió ante esa funa, y que bueno, diría que a pesar de todo fue una respuesta mejor que la que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Giorgio Jackson o de Proboste, que salió corriendo básicamente en lugar de la funa, o el caso de Boric, que fue inquepado a golpes. Todo eso lo vamos a ver a continuación, y el problema también de la intolerancia que se está dando en este país. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a los suscriptores Trans Económico Stonks y Bandeta 34 que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué ocurrió? Sebastián Sichel, candidato presidencial por la derecha, por Chile Vamos, que triunfó hace poco en las primarias con una votación superior a la esperada en contra de Joaquín Lavín, que era el que se pensaba que iba a ganar el caso de Desbordes y también de Briones. Bueno, ese candidato estaba haciendo un evento en terreno, que es algo que hace bastante. Y el evento que él estaba haciendo, recorriendo las calles, conversando con personas para conseguir votos, por supuesto, se está dando en la ciudad de Rancagua, en la región de O'Higgins. Y ahí ocurrió que, como ocurre tantas veces, un grupo de personas se acercó y uno de ellos intentó funarlo. Y fue en bicicleta un ciclista y lo increpó por los presos del estallido y culpó a Sichel de que él era responsable por los llamados presos políticos, que vamos a ver si es que hay o no en Chile, les hago un adelanto, realmente no. Todo eso lo vamos a ver a continuación y por qué. Pero le hizo las siguientes declaraciones y Sichel le respondió, que vamos a ver que es un poco distinto a reacciones para otro tipo de funas, porque Jasna Proboste, cuando a ella la funaron, que es un hecho pasado, salió corriendo y después hizo unas declaraciones. A Boric le pegaron un combo en la cara y tuvo que ser salvado por carabineros. Y a quien más se parece a la funa que se le hizo a Giorgio Jackson en el centro de Santiago, donde él se quedó parado y respondió conversando a los temas. A eso se parece un poco lo que vamos a ver a continuación. El Estado, bajo tu gobierno, gente que está presa todavía sin una condena. ¿Ah? En los tribunales de justicia, pero ¿quién puso las querellas? ¿No la pusieron ustedes? ¿Quién lo resuelve? Los tribunales de justicia querían resolverlo tú. Bueno, pero ¿por qué lo va a resolver yo? Para eso están los tribunales. Si ustedes dijeron que nosotros no lo podíamos resolver, pues. Pero si están los ustedes tribunales. impusieron eso, ¿no? ¿Ustedes quiénes son ustedes? ¿Qué es el genérico? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes, el gobierno, pues. Pero si son los tribunales lo que estamos resolviendo. Los tribunales no lo impusieron, no, los tribunales están cohesionados con ustedes. No. Sí, por supuesto que sí. Pero eso se la cree, eso es Pero la democracia es una interpretación tuya, porque... La democracia es tú lo que no O sea, decís. tú eres dueño de la verdad. Una interpretación tuya. Bueno, ahí lo habrán visto, el señor bastante molesto que se acerca de la nada y lo empieza a culpar, y Sichel ahí le empieza a responder de manera bastante calmada y cortés, y eventualmente el señor se va porque como que lo deja un poco en ridículo, digamos. Y además Sichel, cuando hace sus eventos, está rodeado de gente que él tiene, a diferencia de otros candidatos. Hay otros que lo tienen, pero a él en particular se le nota más, que hace sus eventos rodeado de personas que tienen un seguimiento, no quiero decir necesariamente fanático, pero que creen en él como candidato. Entonces tienen entusiasmo. A diferencia, por ejemplo, de la candidatura de Proboste, que va con gente a los eventos, pero son personas que van más o menos por temas de partido. No hay como un fanatismo, una creencia seria en el proyecto. Hay candidatos que sí tienen eso. Por ejemplo, Jadwe lo tenía. También lo tiene Kast. Lo tiene también Sichel con sus seguidores. Parisi también lo tiene. Son figuras que tienen eso. En cambio, otras no. Y Proboste no lo tiene. Giorgio Jackson yo diría que tampoco tanto. Y Boric tiene apoyo, pero no a ese nivel un poco más, podríamos decir, leal, con un seguimiento más duro del candidato. En cambio, otros candidatos de izquierda y derecha sí. Y en ese caso, Sichel lo tiene. Y como habrán visto ahí en pantalla, aparte después de sus seguidores le empezaron a gritar de vuelta al otro que intentó funar y todo. Y ahí se acabó la situación. Y que veamos lo primero. Qué afortunado que no lo golpearon, ¿no? Porque
Lamentablemente se están volviendo cada vez más comunes las funas a todos. En realidad por cualquier cosa se están volviendo comunes las funas. En temas políticos ya son cosa de cada día prácticamente. Y en otros ámbitos también se han extendido. Y muchas veces terminan en violencia. Entonces qué bueno que no llegó a ese punto. Qué lástima que se haya llegado a este punto de las funas. Pero debo decir que Sichel sí respondió relativamente bien a eso. Y creo que es importante más allá de la funa en sí. Que es una muestra de cómo la intolerancia política crece en este país. Y como ya están funando a todos, desde izquierda a derecha todos los funan. Y viene la pregunta de si lo que él dice es verdad. El tema de los presos políticos. Y si la respuesta de Sichel es adecuada. Empecemos con el tema de los presos políticos y después vamos a ir en el tema del Poder Judicial. Numerosos organismos internacionales, que son los mismos que denunciaron que había habido abusos de derechos humanos en Chile, por ejemplo de carabineros, y que pedían reforma a la institución, esas mismas instituciones, como es el caso de Human Rights Watch, han hecho el análisis y han ido a las cárceles de todos los temas y habían dicho que en realidad los casos que hay en Chile no son presos políticos. Porque alguien que es un preso político es una persona que ha sido encarcelada en razón de sus opiniones políticas. Por ejemplo, si a mí me metieran a la cárcel por dar mi opinión aquí en medio, de ahí sería uno preso político porque te meten preso por pensar distinto. Si alguien, por ejemplo, es de izquierda o derecha y lo agarran y lo llevan a la cárcel, lo meten preso solo por dar una opinión o por manifestarse en razón de una opinión de manera pacífica, eres un preso político. Pero eso no es el caso a lo que se aplica aquí. De acuerdo justamente a lo que analizó Human Rights Watch, y aquí voy a citar a este organismo internacional, se den las circunstancias, él no cree, que se den las circunstancias que permitan calificar a aquellos que están detenidos por delitos comunes en el marco de las protestas, algunos delitos graves, como presos políticos. Como dice él, presos políticos son aquellos que están detenidos por ejercer un derecho básico, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, y por eso son perseguidos y encarcelados, cosa que ocurre en muchos países, pero en Chile no es el caso. Ofrecerles un indulto genérico es innecesario, es un grave error, no existe una justificación jurídica clara para una oferta de esa naturaleza. Además que a los congresistas no les corresponde meterse en el Poder Judicial, porque hay separación de poderes, se supone. Ahora, por eso en parte Sichel le da la respuesta de que, oye, si eso es del Poder Judicial, nosotros no nos metemos. Y el otro más o menos diciendo, no, es que eso es como tú interpretas la democracia. Y el otro lo responde Sichel ahí, bueno, entonces, ¿cuál es lo que tú dices, cómo se interpreta? Y lo deja callado y el otro después se va por la contradicción y se aleja. Pero hay algo que sí es cierto, la indignación de ese señor, que tal vez no lo manifestó de la mejor manera, pero es el tema de la indignación con el Poder Judicial. Ahora, yo no creo que haya presos políticos del estallido. Creo que la evidencia muestra que no es así, y tomando en cuenta que una amplia mayoría de esas personas tienen antecedentes penales por saqueo o por robo, por una serie de cosas, y tomando en cuenta también la actitud violenta con la que atacaron a Boric y lo golpearon, me hace notar que no son necesariamente personas muy pacíficas que digamos. Pero más allá de eso, algo que sí tiene razón el señor que está enojado y que vale la pena destacar, es que nuestro Poder Judicial no es completamente independiente. Ahora, él tiende a pensar que más o menos que Sichel es el responsable, no, están interviniendo el Poder Judicial. Y yo no diría que es así, yo diría que hay una intervención del Poder Judicial por parte de las castas políticas generalizadas. Y ahí podemos culpar más al presidente o los presidentes que hayamos tenido y a los congresistas. Sichel no es ni uno de esos, aunque se acercó a la coalición de Chile Vamos. Pero en ese caso podemos observar que está la responsabilidad de Piñera, de Bachelet, de Frey, de Lagos, de Elwin, en su momento Pinochet y Sumicilla. Porque en Chile sí hay una falsa separación de poderes, lo hemos visto muchas veces, por el tema de que el nombramiento de los jueces tiene intervención política. ¿En qué sentido? La Corte Suprema y sus jueces, que son numerosos, son nombrados por el presidente a dedo, dentro de una quina, y aprobados por 2/3 del Senado. Eso es claramente una falsa separación de poderes, porque hay una intervención del poder ejecutivo, el presidente, que es un político de un partido, y de los congresistas del Senado, 2/3 de ellos, que son de partidos políticos. Entonces claramente hay intervención allí. Y para abajo está el tema de que los cortes de apelaciones también los nombra el presidente. Hay de una terna presentada por la Corte Suprema, que fue a su vez nombrada por el presidente con 2/3 del Senado. Entonces hay intervención ahí. Y lo mismo pasa con muchos organismos, ya lo hemos visto. El caso más reciente es lo que ocurrió con Servicio de Impuestos Internos, que decidieron no investigar el caso Soquimich para muchos políticos. Y que el director fue nombrado por Bachelet y posteriormente por Piñera nuevamente el mismo. Intervención política. Los fiscales nacionales, nombrados por el presidente. El fiscal nacional Jorge Abbott, que también ha decidido no investigar numerosos hechos, nombrado por Bachelet en su momento y aprobado también por la derecha. Entonces, si en algo tiene razón el señor, es que efectivamente los tribunales no son muy independientes, que digamos, y están bastante intervenidos. Eso es cierto, y eso hay que cambiarlo, lo hemos visto numerosas veces en este canal. Pero el error que él tiene es pensar que eso es de la derecha simplemente, sino que esa intervención es transversal de todos los gobiernos que han habido. Y es así, porque es cosa de ver también los gremios de abogados.
Vayan a ver las candidaturas de los gremios de abogados. Hay 3 listas electorales. La de la derecha, la de la centroizquierda y la de los comunistas con el Frente Amplio. Y de ahí salen todos los cargos. Está politizado de por sí. Y los nombramientos interviene el mundo político. Entonces eso sí es un tema que hay que cambiar. Pero no creo que haya presos políticos porque la evidencia nos muestra que no es así. Han venido incluso organismos internacionales que denunciaron que había abusos de derechos humanos por parte de Carabineros y que pedían reforma y criticaron mucho a Piñera y analizaron el hecho, y esos mismos organismos que decían ese tipo de cosas atestiguan que no hay presos políticos. Porque insisto, un preso político no es el que está preso simplemente porque fue una manifestación y quemó cosas. Eso no es un preso político. Un preso político es el que, por ejemplo, da una opinión y lo meten preso. El que piensa distinto y lo meten preso. Cosas que pasan en países como Venezuela, o China, o Rusia. O tenemos el caso de Corea del Norte también. En muchos casos países como, por ejemplo, Irán. Distintas vertientes. Entonces, esos sí son presos políticos. Pero lo que vemos aquí no es ese caso. Entonces, es una serie de hechos y hay errores de que vemos aquí, especialmente ese señor que fue a funar y no le salió tan bien en muchos ámbitos, pero tiene razón al menos en la indignación con el Poder Judicial, aunque se nota que no está muy informada de fondo. No necesariamente es su culpa, los medios desinforman mucho, y especialmente los medios tradicionales, y que esa indignación la dirige particularmente contra Sichel, al que yo creo que podemos criticarle varias cosas, especialmente en materias de política, pero no creo que podamos responsabilizarlo directamente de todo eso en el Poder Judicial, porque no ha ejercido esos cargos de poder tan alto ni en el Congreso, ni tampoco en la presidencia. Y seamos sinceros, aunque Sichel ahora tiene el respaldo de la derecha porque ganó la primaria, no es como de esas generaciones políticas tan antiguas como que podemos decir como los Piñera, que tienen hartos años en la política, o por ejemplo los Chadwick, o los Larraín, o la familia Bachelet. No, eso no ocurre todavía, entonces no podemos culparlo directamente a él, aunque es parte de una coalición que también fue parte de esa intervención en el Poder Judicial. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Esto es algo lamentable en la funa? ¿Creen que el señor tiene razón o no con su crítica? ¿Qué creen sobre el tema de los llamados presos del estallido? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.